Bien, continuando con el tema de la gerencia pública, quise hacer un apartado así no esté dentro de la estructura inicial del curso. Quise hacer un apartado específico para hablar de la gerencia social y ya que hablamos también de las políticas sociales, quise hacer un énfasis a esta temática. Entonces voy a primero a mostrarles un texto que resume la temática y después a complementarlo con una presentación de un video. Entonces, acompáñenme para seguir esta temática. Bien, respecto a la temática, permítanme, trato de que esto quede un poco más amplio. Listo, acá. Como les decía, la idea es hablar de el surgimiento de la gerencia social, también conocida como gerencia pública social, así como hablábamos de la lógica de la gerencia pública, pues qué bueno también identificar que si hay políticas públicas, debe existir gerencia pública. Y que así como también se hizo énfasis en un principio a las políticas sociales, qué bueno que podamos hablar también un poco del tema de la gerencia social. Todo esto parte, digamos que con mucho énfasis, principalmente cuando se da el proceso de lo que se denominan de aperturas o el rompimiento de las barreras o de las economías cerradas desde los 90, en lo que se denominó la terminación del estado de bienestar, del modelo de bienestar a un modelo de apertura, en donde las lógicas de esa apertura se llamaron las transformaciones del Estado latinoamericano, en donde pues esa apertura lo que hace es que el Estado pierda protagonismo, ¿cierto? En el desarrollo de todos los ámbitos de la sociedad y gane un poco más de protagonismo la lógica del mercado, en donde esa lógica del mercado desarrolla, pues, por supuesto, como objetivos principal el individuo, la acumulación y la empresa. Mientras que el modelo anterior del bienestar, también conocido como el estado de desarrollo, lo que planteaba era como objetivo la sociedad, como objetivo el bienestar social. ¿Por qué se da un rompimiento de este estado del bienestar? Porque principalmente para financiar todos estos procesos de bienestar, de cobertura, de estructura del Estado, pues era necesario tener unos ingresos y unas inversiones fuertes del Estado y lamentablemente mucho tiempo se hizo con deuda pública, lo que generó una crisis financiera del Estado y fue necesario hacer una reformulación de la misma. Y entonces, digamos que lo que se hace es que se cambie estas lógicas de el Estado y la preservación del Estado como generador fundamental de muchos de esos elementos de bienestar social, de educación, de generación de empleo, mmm, de cobertura amplia sectorial. Entonces, yo les invito a los que recuerdan y tienen claro que se ubiquen hacia antes de los 90, en donde la lógica del Estado es que el Estado era el propietario de muchas de las empresas, de los bancos, del sector financiero, de Ecopetrol, de Telecom, de servicios públicos, es decir, el Estado era el centro fundamental de ese proceso de generación de bienestar, de empleo. La organización principalmente de toda la estructura del Estado estaba en función de desarrollar todos unos componentes de bienestar, lo que se llamaba el Estado o se denominó el Estado paternalista. Pero por supuesto, los procesos de globalización y los procesos de apertura rompen con lo que se denominó el modelo cepalino. Ese modelo cepalino
o de la CEPAL. La CEPAL es las siglas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ese modelo cepalino tenía como principio todo lo que les he descrito, que era el Estado el principal generador de satisfacciones, de necesidades a través de los bienes públicos y que gran parte de esos bienes públicos tenían la característica de ser gratuitos y de ser manejados por el Estado. Eso es muy bueno hasta el momento en que toca preguntar ¿y cómo se financia eso? Y la respuesta es que los estados se quebraron. Y entonces surge como elemento algo que se denominó el Consenso de Washington. ¿Qué es? Es una propuesta del Fondo Monetario Internacional que le dice a los estados, principalmente a los estados latinoamericanos, mire, si ustedes no cambian su sistema, su modelo, sencillamente van a colapsar, porque no hay forma de que un estado funcione subsidiando todas las actividades y adicional a eso, no solo siendo juez y parte, porque era quien regulaba el mercado, pero a la vez era quien participaba principalmente en el mercado, le dice, mire, usted tiene que primero cambiar todo su sistema político, tiene que cambiar su sistema de funcionamiento de mercado y abrirse, lo que se denomina romper las barreras. Y entonces ahí viene lo que se denominó la reforma del Estado, el famoso Consenso de Washington. Ese Consenso de Washington es una serie de medidas, de políticas públicas, ojo acá, de políticas públicas, que a partir de 1990 se da en las economías latinoamericanas. Y por supuesto, el caso colombiano pues no es la excepción. Miremos rápidamente cómo a partir de los 90, con eso que se denominó las reformas del Consenso de Washington, pues se empieza a dar toda la transformación de lo siguiente, y es que antes la política pública estaba enfocada a desarrollarse a través de mecanismos top-down, de arriba hacia abajo, todo era estructurado por el Estado, no había descentralización, y listo. Y entonces lo que se dice es, mire, ese modelo se agotó. ¿Qué es necesario? Hacer una reforma a ese Estado y pasar de una fortaleza pública a darle fortaleza a las empresas privadas. Hay que hacer una reforma fiscal porque están quebrados, necesitan ingresos, ¿cierto? Hay que eliminar mucho de los gastos que se tienen y de los subsidios. Entonces, claro, si hay una crisis fiscal, usted debe buscar cómo obtener ingresos y disminuir los gastos que tiene para tratar de equilibrar eso. Y entonces los objetivos macroeconómicos, la política de Estado cambia. Y ya no es, digamos que, orientada a tener cerrada la economía y a generar procesos de producción, en muchos casos a pérdida, y lo que hace es orientar las políticas a la flexibilización. ¿Flexibilización de qué? Pues de normas, de mercados, a la competencia que se llama ahora. Y entonces se abre la economía y se da un proceso de competencia mundial, lo que se llama la liberalización, que por eso ustedes habrán escuchado el concepto de neoliberal. Es decir, a partir de los 90 se da un nuevo proceso de liberalización. ¿De qué? Pues de todos los procesos económicos, en especial del comercio, de las finanzas, de las inversiones, el intercambio de bienes y servicios. Es decir, se da todo un cambio estructural en los procesos, socioeconómicos. ¿Listo? Entonces, miremos en qué consiste esto. Ustedes, yo les decía, los que tienen memoria de ello, traten de recordar antes de los 90 cómo funcionaba la estructura del Estado y es más o menos lo que les estoy describiendo.
Y entonces en los 90, el consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, dice, mire, si ustedes no cambian ese modelo de política pública, van a tener que declararse en quiebra. Por eso tienen que hacer lo siguiente. Primero, imponer una disciplina fiscal, es decir, amarrar los gastos y buscar fuentes de financiamiento de ingresos, que es impuestos. Reformular las prioridades del gasto público, por supuesto, es decir, ya no salud, educación e infraestructura totalmente gratuitas, y entonces viene la ley 100, vienen los procesos de privatización de universidades, colegios, es decir, se desarrolla todo el mercado privado, una reforma de impuestos, por supuesto. Ya los bancos y el sector financiero pasan de ser del Estado a ser del mercado, y el mercado es quien ofrece los servicios. Un tipo de cambio único, una apertura comercial, es decir, ya no solo vamos a venderle a colombianos, sino le vendemos al resto del mundo, pero también el resto del mundo nos vende a nosotros. Antes su competencia era el colombiano, ahora su competencia es el resto del mundo. Se abre, por supuesto, la lógica a la inversión extranjera directa, se privatizan y el objetivo es privatizar todas las empresas estatales, ¿cierto? Ya no hay unas barreras para que exista competencia entre empresas. Antes las empresas de quién eran del Estado y por lo tanto no había competencia porque el único era el Estado, había un monopolio. Y entonces se da para que los privados puedan competir. Y por supuesto se facilita los derechos de propiedad privada. ¿Ok? ¿Qué se da cómo se da todas estas reformas? Permítanme que aquí me estoy, eso, ahora sí ya ustedes ven un poquito mejor, qué pena que, listo. Pues por supuesto, se da toda la transformación de las instituciones, de los sectores, la lógica del modelo cepalino de que el sector público es el que genera el proceso de bienestar, por eso se llama el estado del bienestar, se rompe. Por supuesto, toda esta lógica genera un proceso de globalización y a su vez de quienes se oponen a él con los procesos o movimientos de antiglobalización. Se da la apertura de los comercios, la apertura de que las multinacionales empiecen a llegar a los países, el sector financiero, y se concentran en disminuir la deuda externa que era muy alta. Okay. ¿Eso cómo se dio en Colombia? Pues se dio en Colombia, si ustedes lo recuerdan, con lo que se denominó la Constitución del 91, que cambia todo el sistema económico. ¿Sí o no? ¿Y qué hace? Por ejemplo, genera el proceso de privatización, genera la flexibilización laboral, genera los procesos de descentralización para que los entes territoriales sean quienes financien sus propios ingresos y olvida mucho de las políticas sociales, salud, educación, olvida en el sentido de financiarlas y que sean gratuitas. Y empieza a aparecer el sistema de salud privado, la educación privada, todos los componentes de vivienda ya no eran subsidiados, el sistema financiero pues ya tiene unas características de privado y por lo tanto todas sus tasas de interés, etcétera, generan pues otras características. Y pues por supuesto ese modelo, al desarrollar el mercado, lo que hace es que existan unos procesos que empiezan a evidenciar que, pues la desigualdad de la sociedad. Y a ese proceso se le atribuye lo que es digamos que el nuevo contexto de necesidades. Y identifiquen ustedes lo siguiente, y es, claro, si antes el Estado era el generador de todos los procesos económicos, era el mayor generador de empleo, era el mayor generador de salud o el único generador de salud, de educación, de vivienda, de sistema financiero, de empresas.
Y al cambiarse eso y dejárselo al mercado, pues empiezan a aparecer unas necesidades muy sentidas, que antes no lo eran tanto. Y entonces empieza a identificarse las necesidades de empleo, ¿cierto? O sea, la flexibilización, la necesidad de calidad de educación, la necesidad de cobertura en educación, ya que los recursos que el Estado disminuye no alcanza para cubrir, y aparece todo esto, el mercado a ofrecerlo. ¿Cuál es el problema de esto? Ustedes dirán, ah, buenísimo, pues ahí está, que esté la oferta y que se adquiera. El problema es que los individuos de la sociedad pues no pueden acceder, antes accedían porque el Estado lo daba, de buena o mala calidad lo daba, pero con el proceso de globalización se generan procesos de competencia y sencillamente lo que se dice con este modelo es, mire, si usted tiene una necesidad, pues la lógica es entre al mercado y pague. Y entonces ese modelo lo que dice es sencillamente así funciona el mercado. Si usted tiene una necesidad, en esa nueva constitución dice, si usted tiene una necesidad, pues sencillamente ahí está el mercado le ofrece salud de calidad, le ofrece educación, le ofrece vivienda, saneamiento básico, vestuario, empleo, salga y compita. Y entonces se da el fraccionamiento y por eso desde la gestión pública ustedes deben conocer el por qué la pregunta si es mejor el Estado o el mercado. Porque cuando el Estado estaba, era el que suplía todos los bienes públicos. Cuando aparece el mercado lo suple, pero toca pagarlos. Entonces, se pasa de tener bienes públicos a tener bienes privados. Y para obtener satisfacción de necesidades toca pagar. Y por supuesto, aparecen todas las dificultades posibles en lo social, lo económico y lo político. Y es por ello que se empieza a desarrollar una nueva gerencia y a identificar lo que se denomina las políticas públicas con apellido, sociales. Y se necesitan gerentes públicos sociales. Si ven ustedes lo interesante de esto. Bien, todo esto que tranquilos no alcanzan a ver, todo esto es lo que yo les estoy describiendo, sino que les estoy ahorrando, por supuesto, la lectura. Entonces, ¿qué hay ahora? Un Estado se pasa de un Estado al servicio del ciudadano a un Estado flexible, ¿cierto? De otro lado, se otorga una gran importancia a los procesos de desarrollo en esas políticas. ¿Cuáles son las ventajas de ello? Por supuesto que se da el proceso democrático, que se da el proceso de descentralización, que se da el proceso de méritos en la carrera administrativa, que se exige o se empieza a exigir los procesos de eficiencia, de eficacia, que esa estructura flexible también dinamiza mucho los procesos al interior de la sociedad y que ya el Estado pues cambia también su estructura. Esa reforma del Estado pues digamos que identifica la necesidad de que el Estado focalice sus políticas. ¿A favor de qué? Del desarrollo humano y el desarrollo social. ¿Listo? Bien. Antes de pasar aquí a unos componentes, miremos los principios del Estado. Dice, mire, si el Estado tiene como principio ser democrático y participativo, transparente, unitario y descentralizado, solidario, fuerte y flexible, eficiente y eficaz, normativo y subsidiario, ¿qué está pasando entonces con el tema de las políticas públicas sociales? Dice claro, si el Estado está en esa línea, se necesita un cambio en la gerencia pública.
y se le debe dar un impulso a la gerencia pública, ¿cierto?, que obedezca a esos nuevos cambios y a esa demanda creciente, por ejemplo, de la población y de sus necesidades, de unas políticas económicas estrictas en donde el financiamiento es más restringido y existe menos posibilidades de hacerlo. ¿Se acuerda que decía el consenso de Washington? Disminuir los ingresos. ¿Por qué? Porque hay un control y un recorte del gasto social. Entonces los gerentes se tienen que adaptar a todo esto en lo público, la gerencia pública. A los procesos de atender las necesidades sociales, de la creciente inequidad y desigualdad. ¿Con qué? Con la pobreza, con la miseria, con el no acceso básico, con el reconocimiento de una ineficiencia en el gasto público, con la desarticulación de la economía, de la política económica y social, con la dificultad para diseñar e implementar políticas públicas de una forma coordinada. Si ven lo importante que ustedes hacen desde la gestión pública, con la eficiencia en la prestación de servicios sociales, que necesitan de una gerencia de muy alta calidad, con la necesidad de concentración, interacción, ¿para qué? Para el logro positivo de los objetos del Estado. Y por supuesto con unas prácticas que deben ser evaluadas y que deben generar impacto, que eso ya lo hemos trabajado un poco más. Y entonces, por supuesto, aquí sí, tranquilos, los que no estén viendo ahí es que es porque no, yo ya estoy hablando de ello y no es necesario que lo vean. Entonces, ¿qué pasa? Con todo este escenario aparece un nuevo abordaje de la política social. Y dicen, claro, con ese escenario, con ese cambio, con esas dificultades presupuestales de participación, pero que siguen siendo crecientes las dificultades sociales y las necesidades, se empiezan a orientar las políticas sociales, ojo, políticas públicas sociales, a los siguientes principios: hacia el desarrollo humano, principalmente para combatir la pobreza; hacia el desarrollo social, principalmente erradicando la pobreza; hacia que el Estado sea quien financie principalmente programas sociales. ¿Referidos a qué? A los servicios sociales, ¿cierto? Y a la adecuada satisfacción de necesidades de saneamiento. Y un desarrollo humano en lucha de la pobreza que se construya de forma permanente a través de unas características que le permitan ser equitativo, que la sociedad pueda acceder a los programas sociales, que esa financiación permita la equidad y, por supuesto, que genere un impacto de redistribución, lo que se llama el papel del Robin Hood, es decir, quitarle a los ricos, entre comillas, ¿no? Quitarles una forma de decir, digamos que recaudar impuestos para darle a los pobres, es decir, a través de sus políticas de redistribución. ¿Listo? En consecuencia, contra esas políticas, contra esa lucha de las desigualdades sociales, pues esa gerencia social tiene, adicional a ser gerente público, tiene un apellido que es gerente público social. ¿Listo? Y por supuesto, pues tiene unas características que son bastante interesantes que ya les he mencionado, y es que deben enfocarse en muchos aspectos que, adicional de la gerencia pública, deben tener en cuenta, por ejemplo, que en la política pública social pues existen mayores debilidades y por supuesto las necesidades y las limitaciones de quienes están allí son más sentidas. No es lo mismo hacer
una política, por ejemplo, para el cambio climático o una política para la tecnificación de algún sector o para la reformulación productiva en sector, a por supuesto hacer una política que tenga como enfoque la alimentación infantil, para que los niños de La Guajira no se mueran de hambre. Entonces, si ven ustedes las diferencias del enfoque gerencial y por ello quería hacer una mención especial, porque esto es importante para ustedes como gestores públicos, desde la gestión pública, pero acuérdense que ustedes están en territorio. Entonces, generalmente en los territorios es más sentidas esas necesidades de política pública social, por diferentes razones que ustedes conocen y si quieren ahorita discutimos un poco más sobre ello. Pero que es necesario que, además de que usted esté formado para la gerencia pública, que esté formado y conozca la gerencia pública social. Porque por supuesto, mire, en esto, en la organización de la gerencia pública social, pues existen unos sectores intermediarios en los que usted debe hacer gestión, ¿cierto? Unos componentes técnicos y administrativos que usted debe conocer, una lucha de poderes, que ustedes saben que digamos que los que tienen mayores necesidades sociales tienen menos poder y por eso son menos visibles y por eso en muchos casos la agenda de las políticas públicas no se enfoca en ese campo. Generalmente en esto hay dependencias de otras áreas de los gobiernos que usted debe conocer, es decir, no solo hacer gestión organizacional, sino entre o interorganizacional, manejar unas estructuras formales de pirámides, de poder, de conflicto, tener claro cómo se hace la comunicación con las comunidades, identificar claramente cómo solucionar sus problemáticas, ¿cierto? Identificar que este es un proceso territorial, que ya les mencioné el concepto de territorial descentralizado, que en muchos casos estos procesos no se logran a través de la concertación, que siempre existen en las sociedades miradas diferentes de las problemáticas, pero que es necesario hacerla. Y generalmente, mire, el sector carece de una gerencia social y ustedes lo identifican, sí. Pues imagínense si no está claro qué hace un gestor público, un gerente público, pues mucho menos un gerente público social. O si no se tiene claro cuál es el ciclo y qué es una política pública y cómo se aborda, pues mucho menos a veces se tiene claro qué es una política pública social y los impactos que esto tiene en todo el ciclo que tiene de conflictos, de escasez de recursos, de múltiples presiones, de negociación permanente, de no reconocimiento dentro de los procesos de planeación. ¿Listo? Y entonces, por supuesto, en muchos casos es necesario identificar claramente cómo se debe hacer el proceso de gerencia social, de evaluación social, para identificar que lo que hablábamos con anterioridad, el valor público. ¿Listo? Entonces, eso es como una parte de la temática que quería mostrarles. Voy a ver qué les muestro yo aquí. Bien, voy a mostrarles ahora, estos son estudios de caso muy interesantes. Ahorita les paso el link para que ustedes observen esto. Voy a dejarles por ahora este video que ustedes también ahorita les paso el link. Me parece que es muy interesante. Ella es la directora de la especialización en gerencia social. Entonces escuchemos un poco lo que ella menciona. Latinoamericanos frente a la forma en que se gerencia y se implementa la política social en todos estos países. Bernardo Klinsberg
con un equipo de trabajo, plantea que es necesario trabajar de una manera diferente la implementación de la política pública en los países, la política pública social. Este trabajo que lidera Bernardo Klinsberg plantea que la política pública social debe trabajarse de manera más integral, en donde sea posible que varias entidades del Estado e inclusive de la sociedad civil puedan participar activamente de manera articulada en el trabajo y en la implementación de la política pública social y en el desarrollo de programas sociales. Plantea que hay una serie de condiciones del entorno social que hacen necesario una reinvención, una manera diferente de gestionar la política. De alguna manera, esto nos lleva a entender que lo social y en general la sociedad funciona desde unas relaciones supremamente complejas que no pueden ser vistas de manera lineal ni pueden ser atendidas de manera lineal. Esto implica que esa complejidad debe ser abordada de una manera diferente y debe entenderse ese tipo de relaciones presentes en la realidad. No solamente es necesario que expertos formulen la política pública social, sino que deben los involucrados, es decir, las personas interesadas, también participar o por lo menos manifestarse en torno al planteamiento de sus necesidades y en torno al planteamiento de sus intereses al momento de la formulación de la política pública. Y quien gerencia la política, es decir, quien la dirige, quien la implementa, quien está al frente de los proyectos sociales, definitivamente también tiene que intervenir. Es precisamente por eso que él plantea que la política pública social y la implementación de los proyectos sociales en Latinoamérica debe hacerse a través de una gerencia social. Entonces, Bernardo Klinsberg es el creador de este concepto y precisamente por eso se le llama el padre de la gerencia social. ¿En qué consiste entonces la gerencia social? Bernardo Klinsberg plantea que esta gerencia debe ser una gerencia con un enfoque adaptativo, es decir, que entienda que hay unas condiciones particulares sobre las que se debe mover y desarrollar determinado proyecto de política pública social. Por otro lado, plantea que debe ser una gerencia integral que incluya no solamente digamos, la política social de manera integral, sino también diferentes entidades y organismos responsables tanto de los programas sociales como de los recursos que se han de invertir. Por otro lado, dice que es supremamente importante la participación, no solamente en la parte organizacional de los responsables de la ejecución de los programas y de la política, sino también en la conversación con los interesados, en la conversación con las personas que se van a beneficiar o con los afectados por determinado proyecto. Por otro lado, plantea que es necesario un trabajo de monitoreo y de evaluación de los resultados y de los logros para poder, poder sistematizar información que eventualmente puede ser utilizada o puede ser implementada en otros programas, en otros proyectos o en otras implementaciones de la misma política pública. Además, incluye otro elemento y es la importancia del control social. En todos estos aspectos, el control social, el control que hacen las mismas comunidades y las mismas personas interesadas en este tipo de proyectos, definitivamente contribuyen
a un manejo más transparente de los recursos y de los logros y de los resultados que se esperan. Por el otro lado, plantea Klinsberg que las organizaciones encargadas de la implementación de la política pública social deben modernizarse, deben incluir elementos tecnológicos, particularmente para el seguimiento de proyectos, porque esto permite precisamente contar con información que luego se puede sistematizar y que puede permitir que en un momento dado en estos procesos de gerencia se puedan hacer ajustes, se puedan hacer cambios que sean necesarios, porque precisamente es una gerencia flexible que permite atender a las necesidades particulares de cada uno de los procesos de implementación de la política pública. Se dice entonces que la gerencia social es un campo dedicado al conocimiento y al estudio de los elementos que permitan, por un lado, la reducción de la pobreza. Digamos que esa sería uno de los fines fundamentales de la gerencia social. Por esa misma vía, entonces, encontrar caminos para reducir la desigualdad. Por otro lado, generar estrategias que logren fortalecer la democracia y generar valor público y construcción de capital social a través del desarrollo de los programas y de los proyectos sociales. A través también de procesos altamente participativos en donde se involucren las personas directamente afectadas y directamente involucradas con los resultados que se espera de la política social. Y por el otro lado, es importante, o es un elemento clave, la optimización del uso de los recursos que, siendo recursos públicos, por lo general son escasos. Luego, entonces, hay que hacer un uso estratégico y óptimo de los recursos disponibles. Bien, continuando con la temática que, si ustedes observan, en realidad tiene unos componentes demasiado interesantes para ustedes como gestores públicos y como gerentes públicos, principalmente en el proceso de políticas públicas. Viene también el proceso de creación de valor público. Sí ve que la profe lo mencionaba, y era a la final todo el proceso de política pública, y en especial de política pública social, debe llevar a resultados y a creación de valor público. Nuevamente, digamos que soy reiterativo, y lo soy es porque en realidad esta es la respuesta cuando usted le pregunte, bueno, ¿y qué hace un gestor público? Un gestor público que logra resultados y creación de valor a través de unos ciclos que se cumplen en el proceso político, en la agenda, en la formulación, en la adopción y en la implementación de política pública. Y en este caso, política pública de carácter social. Y entonces, por supuesto, ahí vienen todos los procesos que mencionaba la profe, pero el objetivo de esa gerencia, vuelvo y lo digo, es la generación de valor. ¿Recuerdan qué es el concepto de valor público? Pues es responder a las necesidades, a las solicitudes que tiene una ciudadanía, una sociedad. ¿Con qué? Con la oferta de bienes públicos, bajo una lógica de legitimidad. ¿Sí lo recuerdan? Bien, eso es el proceso democrático. Y a eso nos ha llevado la lógica después de los 90, de los procesos de apertura, de neoliberalización de los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que se busca es que el resultado de esas políticas
sociales, de esos sistemas de protección social, lleguen a los ciudadanos, que le generen ¿qué? Pues desarrollo social, económico, ambiental, cultural, que le permita tener que pues nuevas oportunidades en el presente y en el futuro para ellos y para sus familias, que generen procesos de construcción comunitaria, de ciudadanía, de democracia. Un concepto que se menciona aquí es el capital social. El capital social, si ustedes, digamos que a veces a muchos no les gusta que se relacione capital y social, pero el capital social es la posibilidad, si ustedes han escuchado el concepto de resiliencia, la posibilidad es que tienen las comunidades de solucionar sus problemáticas. Ese tema también se trabajó muchísimo en los 90s. Ese fue en mi tesis de pregrado, yo trabajé el tema del capital social, que es cómo se empoderan a las comunidades para que sean gestoras de su desarrollo. ¿Y eso cómo se hace? Con procesos de educación, con política de educación. ¿En qué? En ciudadanía, en comunidad, en proyectos, en planeación, en participación, en ordenamiento territorial, etc. Y por supuesto a todo esto hay que darle la legitimidad a través de la rendición de cuentas, ¿cierto? Y de el acompañamiento de la sociedad en esos procesos de gerencia social. Quiero finalmente, bueno, miremos aquí rápido estas conclusiones y un apartado que quiero que veamos también de los retos y compromisos de acción de la gerencia pública. Dice que los programas nacionales de políticas de desarrollo social contribuyen con gran importancia en lo que es la práctica por parte del Estado en la medida de generar conocimiento en funcionarios públicos, en gerentes públicos. ¿Para qué? Para que estos identifiquen cómo generar valor público para cumplir que pues los fines del Estado a través de la política pública, pero no cualquier fin, los fines sociales a través de los procesos de modernización, generando programas, proyectos y reformas que permitan, por supuesto, atacar lo que fuese reformismo de cambio del Estado hacia el mercado para suplir esas necesidades. Que, por supuesto, los principales componentes de esta política social están en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030, que son 17 y que ustedes ya conocen, y que se enfocan principalmente en ese proceso de política. Permítanme, les menciono aquí esta última partecita de lo que dice la profe, aquí, que son 2 minuticos para finalizar esta temática. Miremos entonces los campos de acción y los principales retos de la gerencia social. Básicamente, la preocupación de la gerencia social es mirar cómo atendemos el problema de la pobreza en nuestro país. La desigualdad y la exclusión, ¿cierto? Son algunos de los problemas más serios que tiene nuestra sociedad. Eso se convierte en el foco del trabajo de la gerencia social. Y hoy día hay un elemento que es supremamente importante en el trabajo de cualquier gerente público, pero de manera particular del gerente social, y es el que tiene que ver con el enfoque ecologista, de cuidado del planeta, de cuidado de los recursos naturales y de cuidado y de lectura del territorio. Esos caminos deben intersectarse en algún momento, porque no podemos hablar de pobreza sin hablar de medio ambiente y viceversa. Estos son elementos que son fundamentales al trabajo del gerente social. Y
desde luego, la coyuntura del país obliga a que el gerente social piense y enfoque su trabajo de cara al proceso de posconflicto. Si bien todavía en el país no podemos hablar de que ya tenemos una paz conseguida, sí es un proceso que requiere todavía muchas acciones y mucho trabajo, y los gerentes sociales definitivamente tienen las condiciones de conocimiento y las condiciones de sensibilidad y de entendimiento de la política pública social y de los vacíos y de las deudas sociales que el país tiene con una gran parte de la población que deben subsanarse en este proceso. La gerencia social entonces se da como en diferentes ámbitos. Entonces tenemos la gerencia social trabajando en los aspectos que tienen que ver con la formación de la política pública social dentro del sistema social, si podemos llamarlo así. Otras personas hablan del sector social. Dentro de este entorno, entonces, el gerente social tiene un papel muy importante en tanto precisamente por la sensibilidad que logra desarrollar frente a las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de desigualdad, de exclusión de una buena parte de nuestra población, genera también la posibilidad de plantear o de aportar a la formulación de esas políticas públicas. Por el otro lado está también el trabajo del gerente social en el nivel organizacional, al frente de una entidad, de una organización, de una ONG, manejando, tomando decisiones, implementando acciones, llevando a cabo todos los procesos gerenciales que le permitan implementar una gerencia que lleve a cabo, digamos, o que tenga en cuenta todos los criterios de la gerencia social y que permita amplios niveles de participación con unas estructuras bastante horizontales, menos jerárquicas, que permita el trabajo de muchos profesionales o de muchas personas involucradas en el desarrollo de esas acciones y de esas responsabilidades que en últimas contribuyan a la construcción de valor público y que además generen confianza en la sociedad, que es fundamental en esta coyuntura del país. El otro nivel del desarrollo del trabajo del gerente social se encuentra entonces ya directamente al frente de la implementación de proyectos particulares de la política social. Entonces allí estará mucho más en contacto con las comunidades, con las personas involucradas. Luego entonces tendrá que desarrollar una altísima facilidad de comunicación y lograr unos importantes niveles de entendimiento de la realidad, de comprensión de la realidad. Por lo tanto, tendrá que manejar con habilidad el pensamiento complejo para entender y para hacer una mejor lectura de esta realidad directa que acompaña a la sociedad y a las comunidades que se ven vulneradas o que están en situaciones de pobreza o de desigualdad, que son un porcentaje supremamente alto de nuestra población colombiana. Bien, con esto finalizo este apartado de gerencia pública social y doy apertura, por supuesto, a la participación y a la discusión sobre la temática. Entonces ya nos encontramos con una nueva temática.